Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentes de Negocios. Hay algo que descubrí hace un tiempo que me cambió bastante la forma de ver los negocios. Las emociones no son lo opuesto a la productividad, son la base de la productividad. Y cuando empecé a mirarlo así, todo cobra mucho más sentido. ¿Por qué algunos equipos de venta rinden y otros realmente no rinden? ¿Por qué hay líderes que generan compromiso y otros que generan fuga 100% del talento? ¿Por qué una empresa puede tener la mejor estrategia del mundo y aún así tener un clima interno que la destruye por dentro? Mi invitado de hoy lleva años trabajando con eso, en cómo la inteligencia emocional se traduce en resultados reales en los negocios. Y lo hace de diferentes frentes: ventas, liderazgo, educación y familia, todo esto dentro de las empresas. Sol Martínez es fundadora de Kintsu Emociones. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Ramiro, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por venir hasta acá, qué bueno. Feliz de la invitación y de poder hablar ahí de las emociones y los negocios. Sí, un tema que a mí me parece súper interesante y la verdad que hace rato que tenía ganas de hablar de esto. Nos ha tocado en algunos capítulos que hemos tocado temas de las emociones que hoy día está tan fuerte. Pero la realidad es que ahora vamos a hablar de puras emociones, Ajá. solamente emociones. Y quizá la forma de comenzar el capítulo es, sabes que esto es Mente de Negocios, acá queremos hablar de las emociones, pero también queremos explicar y dar tips también sobre estas personas que están, emprendedores, empresarios, que quieren mejorar todos los días. Entonces, para comenzar, vamos a algo muy simple, vamos a partir de lo más simple de todo. ¿Qué son las emociones y por qué realmente hoy nos debería importar en nuestro proyecto, en nuestra empresa o con nuestro compañero de trabajo? Ajá. Yo creo que igual, Rami, está bueno como poder conversar de este tipo de temáticas. Hoy día ya empieza a ser mucho más como tema de conversación, ¿verdad? Hace 6 años atrás o previo a la pandemia era un poco más complejo y un poco más difícil. Hoy día se está hablando y qué bueno que se esté hablando porque en verdad no somos seres separados de las emociones. Venimos incorporados. Y ahí respondo a tu pregunta. Las emociones son estas respuestas químicas y fisiológicas ante un estímulo. Pasó un perro, me vino una emoción. Esa emoción la puedo yo comprender o no, como en el fondo tenemos múltiples emociones durante un día porque nos duran 90 segundos en el 90 cuerpo. segundos. Desde que pasó el perro y yo tuve esa emoción, 90 segundos. El resto ya cuando yo ya le puse mente, pasa a ser un sentimiento y si yo eso lo mantengo durante el tiempo, pasa a ser un estado de ánimo. Por lo tanto, tener esas emociones y comprenderlas me va a dar muchísima más libertad porque tengo información. Ok, pero las empresas cuando están hablando hoy día de este tema de las emociones, Ajá. ¿se tienen que preocupar más por las emociones o más por los sentimientos que tienen los trabajadores o por los estados de ánimo o Ajá. por los tres? O sea, hoy a las empresas les corresponde hacerse cargo de los tres, porque hoy día se está midiendo, hoy las empresas están midiendo esto. Ajá. Y qué bueno que se esté midiendo, porque en el fondo eso también implica mucho ausentismo, muchos espacios cultural, de cultura organizacional. Hoy día en las empresas hay emociones, hay una cultura emocional debajo de todo lo que está pasando en un negocio. Que lo sepamos o no es distinto. Y ahí es donde nosotros tenemos esa posibilidad de poder como actuar, ¿verdad? La empresa o el líder tiene que hacerse cargo, como el líder que es emocionalmente inteligente, tiene muchísimas más posibilidades de poder gestionar correctamente sus equipos, porque entiendo qué es lo que me pasa, entiendo cuál es la emoción que me viene o entiendo también leer el contexto emocional de mis equipos. Porque como no podemos separarnos, yo no me pongo una chaqueta de emoción y me la saco llegando a la oficina, o no me pongo una chaqueta de emociones como llegando a mi casa, estoy constantemente con ellas. Entonces, va a haber un costo emocional si es que yo no las tengo, no las observo. Si yo solo actúo en piloto automático, va a haber un costo emocional. Y ese costo emocional en un negocio se traduce en malas ventas, malas prácticas, como resolución de conflictos que son incómodas. En el fondo, empiezo a tener muchos conflictos dentro de los equipos y si yo soy un líder emocionalmente inteligente, tengo la posibilidad de observarlo y de detenerlo de actuar a tiempo y a medida. Claro, y también eso te afecta en tu casa después. O sea, Por todo lo que te supuesto. está pasando en tu trabajo o en tu empresa finalmente repercute en el estado de ánimo o en los sentimientos o las emociones que uno finalmente tiene en la casa, ¿verdad? Con los niños o con tu pareja. Por supuesto, y yo creo que nosotros
trabajamos fuertemente en ese tema como de bienestar, de manera integral, ¿verdad? Esto es un sistema. Cuando estamos hablando de como de bienestar y de bienestar emocional en particular, que es lo que hacemos nosotros en Kinsu, trabajamos de manera sistémica y no podemos separar, no somos seres que nos separemos de lo que nos está pasando personalmente. Entonces yo puedo ser una mamá en una reunión y estoy en la reunión y estoy pensando en si es que mi hijo está bien, si es que alguien lo fue a buscar al colegio, si no tengo red de apoyo, Rami, eso se hace mucho más difícil. Y aún cuando tenga la red de apoyo, cuando están pasando situaciones que son familiares, debiese yo poder estar como conciliando correctamente dentro de los espacios laborales. Y ahí es donde el líder también tiene esa responsabilidad de poder observar y de poder retener también el talento. Que una situación esté pasando difícil, compleja a nivel familiar, no quiere decir que yo no vaya a hacer como mi trabajo correctamente, pero eso siempre y cuando yo tenga mis espacios seguros psicológicamente dentro de mis Claro, equipos. porque pasa muy seguido que el efecto bola de nieve, donde uno tiene un problema en la casa y finalmente después uno dice, todo me está saliendo mal en este momento. Ajá. En la casa estoy mal o en el trabajo estoy mal y después eso te pasa también en la casa. Entonces, entiendo como que trabajar la emoción en su conjunto, en cómo uno está en el día a día, te trae un montón de beneficios, no solamente en el trabajo, sino también en el trabajo y en tu casa, Ajá, ¿verdad? a nivel personal y a nivel laboral, de todas maneras. Mira, me estaba acordando como de un ejemplo de ambos, ¿verdad? Hace un tiempo atrás estaba hablando con una líder, decía que estaba previa a entrar a una reunión y le llaman por teléfono para darle una mala noticia como de salud con respecto a un familiar. Y ella, por supuesto, entró en esa emocionalidad, se preocupó, estaba con nerviosismo, ansiedad, etcétera. Se le cayeron sus lágrimas y no sabía que, como en el fondo, esperó un rato, respiró, tomó un vaso de agua, volvió a la reunión. La reunión la hizo perfecto, impecable, no disminuyó su productividad dentro de lo que ella tenía que, o el objetivo que ella tenía que dar. Sin embargo, dentro de la organización, cuando salieron de la reunión, le dijeron que no estaba permitido que trajera su vida como familiar a lo laboral. Por lo tanto, ella no podía expresarse ni decir ese tipo de cosas. Terminó yéndose. Era una subgerenta sumamente buena, un talento tremendamente poderoso. No podemos escindirlo, no lo podemos separar. Como que quisieron bloquear Necesitamos, la emoción ajá, de personal de la casa de lo de lo laboral. laboral. Incluso aún cuando esa jefatura había hecho una súper buena performance. Y viceversa, en el otro lado, estamos en nuestro espacio personal, estamos en la casa y tenemos múltiples tareas que todavía, que no sé, que no terminaste en la oficina, que tengo que hacer, que me está como llevando al estrés, que tengo que cumplir algo, alguna meta o algún objetivo. Y llego a mi casa y lamentablemente no se nos hace tan fácil poder Claro, sacarlo de encima. es Entonces, en el difícil fondo, llego a la separar. casa y, no sé, llegué y la casa está toda desordenada, tengo hijos chicos y tengo todo en el suelo. ¡Wow! Una gran explosión. Entonces, ¿de qué manera yo puedo ir separando estos dos espacios en lo mental para poder gestionar mis emociones? Que en el fondo pueda como conciliar en el trabajo y conciliar en mi lugar de trabajo, familiar en mi casa, y que esas emociones vayan funcionando a mi favor. Esa es la clave cuando estamos trabajando en ambos espacios. No nos podemos separar, no nos podemos como hacer los locos como de, ah, ya, no importa, necesito como poder gestionarlo y Hacernos entenderlo. cargo. Si no me hago cargo, el día de mañana voy a tener enfermedades, voy a tener ausentismo, voy a tener problemas de salud mental. Hoy día, Ramiro, están muy, muy, muy difíciles y muy complejos los problemas de salud mental. Estamos viendo múltiples noticias de como tristes y desoladoras con respecto a eso. Lo importante es que nos podamos hacer cargo Ahora, del si hay tema. tanta métrica, el Estado se está haciendo cargo mucho más que antes de la salud mental y de las emociones y en el contexto laboral, etcétera. Y hoy es una métrica eso, o sea, hoy tienen más información porque la fueron recaudando. ¿Por qué sigue siendo un punto ciego para las empresas este tema? Porque yo creo que hay métrica con respecto a múltiples
indicadores que tienen que ver con cultura, con engagement, ausentismo, etcétera, pero no sé si hay métrica con respecto a las emociones en sí. En general seguimos desconociéndolas, seguimos como metiéndolas debajo de la alfombra. Yo llevo ya 7 años trabajando con el tema y he tenido grandes conversaciones como de, oye, estoy trabajando con el tema emocional, no sé si quiero abrir esa caja de Pandora. Me dicen como en el Claro, fondo, no sé si me quiero hacer cargo. Tenemos, no sé, productos, por ejemplo, que abren diálogo. Es como, no quiero abrir diálogo con mi equipo, como que prefiero que pasen en piloto automático. claro, Hacerse taparlo. cargo implica que también podría llegar como pareciera ser que fuese como una carga más. Sin embargo, el no verlo, el no Tiene mirarlo a los implicancias. ojos, tiene implicancia. Ah, Y esa es una decisión. O sea, en el fondo yo también estoy decidiendo como líder dentro de mi equipo, estoy decidiendo si es que tomo o no tomo ese espacio. Pero cuando yo les estoy preguntando, por ejemplo, a un equipo el lunes en la mañana, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? O un viernes en la tarde. Porque si yo el viernes en la tarde le pongo una meta de venta, por ejemplo, una meta de venta de tienen que lograr esto, bla, 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 y yo tengo a mi equipo tremendamente estresado estresado o en o baja. burnout o incluso con miedo, Rami. Como estoy con miedo porque no estoy llegando a las metas, voy a perder mi trabajo. Son espacios que la mente me va llevando a tener esas emociones y voy a tener muchísimo menos posibilidades de tener una Sí, buena performance. yo viví mucho en este mundo porque trabajé mucho como gerente comercial, con equipos a cargo, también como vendedor, o sea, la pasé como vendedor. Nosotros estamos en una compañía que fue comprada por Booking.com. Mi compañía tuvo un éxito con Booking.com y había mucho estrés en algunos momentos porque estaban los cierres de las ventas. Entonces Ajá, uno hablaba con los compañeros de trabajo, tenían una forma de trabajar o un estado de ánimo en ese momento o que se transmitía al resto del equipo y era muy diferente de lo que los líderes entendían de cómo estaba el equipo. Entonces tal cual. nosotros implementamos un software que se llama, bueno, Tiny Pulse, un software que es un medidor de felicidad, le llamaban en ese momento, cuando fue hace muchos años atrás, pero implementamos una plataforma que era un estudio diario de cómo estaba la felicidad, un índice de felicidad del equipo de trabajo. Y uno tenía la posibilidad de escribir comentarios de qué es lo que había pasado, eran todos anónimos, y rankear cómo había sido tu día. Ujú. Entonces, eso lo que hacía es que los gerentes podían ver en el día a día, tener un termómetro de cómo estaba el equipo de trabajo con sus emociones, sus sentimientos, o cómo estaba el estado de ánimo grupal del Ajá. equipo. ¿Y cómo les fue en las decisiones que pudieron tomar? No, fue súper bueno. De verdad, de hecho, cuando Booking.com adquirió la compañía, la startup, uno de los KPI que miró fue cómo era los KPI que tomaba esta plataforma, de cómo era el índice de felicidad del equipo, porque no es lo mismo adquirir o comprar una empresa donde todo el mundo está enojado, donde Por no tenés supuesto. libertades, que comprar una empresa fusionarte con una empresa donde tenés un equipo contento y motivado. Ajá. Y yo creo, Ramiro, que eso es clave porque efectivamente hoy día hay varias empresas que están midiendo desde esa manera con ese tipo de plataformas o con otras, como en el fondo, cuál es este pulso, Porque ¿verdad? después hay que trabajarlo. Por O supuesto, sea, a eso esto voy. eran datos, Ajá. pero de ahí había un trabajo. Hay que tomar como esos datos para poder trabajarlo correctamente en los equipos. Y además, y aquí me quiero detener porque lo estaba conversando hace un tiempo, estaba yo también como evaluando estas plataformas como para poder como incorporarla dentro de los equipos. Estábamos planificando una plataforma que tuviera que ver con un termómetro emocional. ¿Y qué es lo que sucede cuando hacemos el pulso como de conversación con la gente? Como de, oye, ¿ustedes lo ocuparían? Es que lo pueden ocupar a mi favor. O sea, como, perdón, en mi contra. Como en el fondo, si lo ocupan en mi contra, como, ¿cómo voy a decir qué cosas suceden dentro del equipo? Ah, No estoy tan seguro de decir o no. En el caso de ustedes era anónimo. Pero claro, 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 si no lo cuando es hubiese anónimo, sido, la gente lo hubiese tomado o no lo hubiese tomado. claro. Y así vamos tomando Y decisiones siempre te queda también la como en duda el si es realmente fondo. anónimo. Me acuerdo que un compañero me decía, no, yo esto, o sea, en el estado, digamos, que tenía que mandar, tenía como un estatus, en la plataforma tenía un lugar específico donde uno tenía que rellenarlo. Ajá, Decía, voy a escribir todo esto, pero siempre me decía como que tenía miedo de que no sea anónimo. Sí, ese es claro. el problema de las cosas anónimas, que uno primero tiene un tema de confianza, pero después cuando empezamos a entender que la plataforma era una herramienta para nosotros de expresarnos sin ser juzgado de repente por quien lo dijo, pero terminó siendo algo muy colaborativo. Ujú.
Pero la empresa también se hacía mucho cargo de eso. Eso te iba a decir, y yo creo que ahí tiene que ver mucho con los líderes quienes están impulsando el espacio. ¿De qué manera ese líder se hace cargo también de eso? Y se hace cargo también de recibir críticas, como no somos... A nadie le gusta recibir un mal feedback, Ramiro, ¿no? O sea, en el fondo no, ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Sin embargo, cuando lo observamos como desde esa emoción, desde ese espacio como de, ok, me está diciendo A mí me gustaría que me dijera B. ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede a mí en el cuerpo? ¿Qué estoy pensando con respecto a eso? Esos son claves que son fundamentales cuando estamos haciendo la gestión emocional, porque en verdad algo me está sucediendo a mí, pero no porque tú estés haciéndolo de manera personal conmigo. En el fondo yo me estoy replanteando cosas, estoy pensando cosas que tienen que ver más con mi historia personal y la historia que me estoy contando que lo que tú me estás entregando. Entonces, si ese líder está a cargo, que está a cargo, está dispuesto a saber que le van a dar críticas, saber que voy a poder tener estas métricas que quizás no me van a gustar y con esas métricas yo poder tomar decisiones. Si yo veo que mi equipo todos los finales de mes está estresado, con miedo, con ansiedad, probablemente voy a tener que tomar alguna decisión para poder Perfecto, movilizarlos, perfecto. para poder cambiarlo. Nosotros trabajamos harto con el termómetro emocional de Mark Brackett, Ah, sí, el de la es activación el emocional. indicador emocional Ajá. que utilizan muchas consultoras y empresas. Sí. Y que tiene mucho que ver como con la alta y baja energía o cómoda o incómoda, porque efectivamente mentalmente hace un orden muy, muy claro. Si yo estoy en el rojo, que tiene que ver con todas las emociones de alta energía e incómoda, ansiedad, miedo, enojo, eh, etcétera, como en el fondo muy altas, tengo que movilizarlas hacia las amarillas, que en el fondo serían altas, pero cómodas, como que en el fondo me gusten y me impulsen a poder vender mejor, a poder Y hay tener un mejor plataformas que rendimiento, trabajan etcétera. con este índice, ¿verdad? Con este termómetro y uno puede ir agregando información y también va seteando o Ajá. te va guiando, ¿verdad? Como Hay un varias, profesional, digo. sí, sí, hay varias plataformas que son gratuitas, como apps, otras que los utilizan las mismas como CRM dentro de las De empresa. empresas. Hay varias plataformas que están hoy día trabajándolo y está súper bueno. Qué bueno que sí sea, porque en el fondo me va dando un pulso que sea un poco más, más habitual. Ahora, ojo que en las empresas también se mide cultura, por ejemplo, se mide una vez al semestre, debiese ser un poco más habitual, debiese Sol, ser un y poco el más tema de la seguido. seguridad psicológica, que hoy día es un concepto que se escucha bastante, vemos en redes sociales que sale mucha gente hablando de esto. Em, en recursos humanos se está hablando también bastante de seguridad psicológica, pero poca gente creo que sabe de qué significa, de qué hablamos cuando hablamos de seguridad psicológica. Ajá. Quizá podemos comentar un poco de eso y ir también viendo cómo puede impactar en los equipos. Ajá. Yo creo que básicamente la seguridad psicológica tiene que ver con el sentirse en confianza de poder contar o comentar cuando las cosas están cuesta arriba y cuesta abajo. En el fondo, cuando estoy sintiéndome de la manera en que me esté sintiendo, con confianza de que la otra persona lo va a recibir desde este espacio de, ok, me lo está diciendo, lo tomo como una información. Muchas veces nos pasa, Ramiro, que con las emociones nos sobreidentificamos. Entonces, soy ansioso, soy estresado, soy deprimido, Y soy también nos tachan, no alegre, dices soy, sos sí, también. tú, como, ay, no, es que el Eres tímido, el de tal forma, vergonzoso, el... exacto. Nos tachan de eres Ajá, tal de cual. determinada manera. Y ojo que esto en adultos y niños, cada vez que tú le dices a una persona o a un niño, eres, en tu subconsciente, en tu creencia, se te queda arraigado. En el fondo, si yo lo hago con un niño que es chiquitito, de los 0 a los 6 años, aún más, están como teniendo como todas sus carreteras neuronales full. Entonces, en el fondo, yo le digo, tú eres desordenado, se me va a quedar como una creencia. Claro. Eres simpático, se me va a quedar como una creencia. ¿Cuál es, como qué creencia es la que yo estoy alimentando con esos niños es clave? Y con los adultos también. También pasa, también sucede. Si yo le digo, eres súper buena para la pega, probablemente también esa persona va a continuar y va a seguir y se lo va a creer. Pero, Pero pero, si no, estamos dándole vuelta como a este espacio en el que las palabras como que nos van pero jugando en contra. parecería ser complejo porque hoy sucede que una persona te dice en tu casa o en el trabajo que sos de una determinada manera. Cuando te lo dicen como 5 o 6 veces, lo digo porque me ha pasado y lo he escuchado, ya uno empieza a hacerse la idea de que de repente Ajá, sos de determinada es manera. real, claro. Como es real, o al menos uno empieza a creerse Ajá, positivo y negativamente. obvio, obvio. Hay libros que he leído que dicen lo contrario, que uno tiene que todo el tiempo decir, soy
de una determinada manera positivo. Ajá, Como la ley de la atracción, que se habla mucho de este tema. claro, PNL. PNL, hay Ujú, mucho PNL, sí, yo de hecho estudié programación neurolingüística en PNL y habla mucho de esto, al final, de cómo, cómo nos influye también lo que uno dice o lo que uno manifiesta o lo que nos dicen. por supuesto. Entonces, ¿qué tan real es o qué métrica podemos tener para pensar de que si uno dice varias veces que es de una determinada manera o a uno le dicen que es de determinada manera, qué tanto realmente influye en lo que finalmente somos, digamos? Ya, es que son, lo ¿O voy a son cosas separar, diferentes? son Ok. cosas, son Uno dos es lo que cosas te dicen y lo distintas. que uno dice, ¿verdad? Ajá, ¿A eso no, te no, referís? me refiero a que el PNL, por ejemplo, y como la programación neurolingüística, lo que nos permite es que yo me puedo decir ciertas cosas porque el cerebro no distingue entre lo que es real o no. Entonces, si yo me estoy diciendo previo a una reunión o previo acá al podcast, lo voy a hacer pésimo, me voy a equivocar, no lo voy a lograr, por supuesto que voy a venir mucho más Exacto. nerviosa. Pero si yo digo, la voy a romper, aquí voy a estar conversando, me voy a sentir en confianza, en seguridad ¿En seguridad psicológica, psicológica? por supuesto que también va a ser una performance distinta y una manera distinta en la que voy a estar Pero puede conversando jugarte una mala. contigo. Me da la sensación de que igual esa sobreconfianza que te da creerte el cuento también puede jugarte un poquito en contra o no tanto. Es que no vas a tener no vas a tener una forma diferente. Yo hace un tiempo atrás me llamaron para hacer una charla en un colegio de niñas. Yo fui en colegio de niñas. Ujú. Éramos 48 alumnas, 9 cursos por nivel, o sea, Uf, gigante. millones. Colegio grande ese. Sí, colegio grande, como en verdad, emblemático. No era, o sea, cada vez que iba alguien a darnos una charla, tenía que ser muy bueno porque en verdad si Claro. no, como que estaba ahí No te, conversando, no te nadie pescaban, pescaba, nadie nadie pescaba. tomaba cuenta. Difícil Entonces prestarle me atención. dicen, vamos a un séptimo y un octavo. Perfecto, voy, no hay ningún problema. Y empezó a avanzar, avanzar, avanzar y terminamos en el gimnasio con todo el colegio de séptimo a cuarto medio. Yo, como que me dijo eso y le digo, no soy capaz. No puedo hacer una charla con tantas niñas. Yo fui en colegio de mujeres, como no Claro. puedo. Y me dice como, no, sí, si tú eres, porque tú eres capaz, tú puedes, tú puedes. Llamo a mi hermana, como colgando con esa reunión, llamo a mi hermana y le digo, no puedo hacerlo. Y me dice, sí, obvio que sí, no sé qué. Entonces me empecé a convencer De que sí de que podías. sí podía y me Claro. imaginaba a las niñitas que se levantaban y me aplaudían de pie, ¿verdad? Como de, ay, bien, lo hiciste súper. No pasó, Ramiro. Claro. Nadie, no se levantaron a Nadie te aplaudirme. aplaudió y estuvo un Pero, poquito sin embargo, sobredimensionado. la forma en la que yo entré en esa charla fue totalmente diferente. Al haber entrado con el no Con puedo, que no no soy puedo, no puedo, capaz, no puedo, no ¿verdad? Como puedo, en el claro. fondo entré, me acuerdo perfecto y hoy día la tomo como ejemplo de ese espacio en el que uno también va visualizando hacia dónde quiere llegar, que es una forma distinta de la que estábamos hablando con respecto a la seguridad psicológica y a las emociones. Cuando yo me sobreidentifico con una emoción como si fuera parte de mi personalidad, estoy haciendo como que la emoción sea como una profecía autocumplida. Soy ansiosa implica que todas mis decisiones van a ser tomadas desde ahí. Y las emociones son información. Dijimos al principio que duraban 90 segundos. Podrían ser un estado de ánimo si es que yo lo mantengo durante el tiempo. Pero también cuando viene la ansiedad, viene y yo la tomo como esa información y digo, ¿por qué está llegando? ¿Qué es lo que me está diciendo esa ansiedad? Podría yo pensar en el miedo, miedo al rechazo, miedo al, como no sé, al que nadie vea un capítulo. Son distintas maneras, pero yo sobreidentificarme con esa emoción hace un gran error al momento de poder gestionarla, porque es solo información. Entonces siempre creemos que somos esas emociones, pero la verdad es que somos quienes contienen esa emoción. Yo tengo la posibilidad de poder gestionarlas, tengo en mis manos esa posibilidad de poder hacer algo con ellas. Y ahí es donde yo también tengo esa posibilidad en el liderazgo, y lo voy a volver al negocio porque es como para poder hacer el redondeo de lo que estábamos conversando. En el liderazgo, la jefatura tiene que saber qué es lo que sucede. No tiene que tomárselo personal cuando llega y me dicen algo Esto y es yo personal, enojo. no tiene nada que ver No conmigo. tiene nada que ver conmigo. O sea, en el Claro, fondo es una eso, emoción que me vino. ¿Por claro, qué me viene esa emoción? En algún claro. momento me llamaba una chica, una líder, y me decía, es que me copió la idea. Y yo le digo,
no te copió la idea, como en el fondo las ideas están ahí, están Claro, disponibles, como en el fondo ella tiene, está en todo su derecho a hacer un evento que sea similar, no es igual al tuyo. Entonces en el fondo era como, sí, pero es que, pero ¿qué te está sucediendo a ti? ¿Qué emoción es la que estás sintiendo? claro. ¿Por qué esto me molesta o qué es lo que me gustaría llegar a lograr? Y ese tipo de cosas son, ese tipo de preguntas abiertas son las que debiésemos hacernos para poder gestionar las emociones. Interesante. Y Sol, me gustaría que conversemos un poco sobre las emociones, pero enfocadas en las ventas. Ajá, Porque todos los negocios se mueven al final por el tal indicador cual, de venta, cuánto vendí, y eso genera ingresos para la empresa, y eso finalmente influye en el estado de ánimo, por en la emoción del supuesto. momento. O sea, si yo vendo todos mis productos, voy a tener mejores emociones, mejor estado de ánimo, entonces va a influir positivamente en mí y en mi entorno. Ajá, Entonces, ¿qué tan importante realmente para un equipo de ventas o para un emprendedor en su faceta diaria de ventas, qué tan importante son las emociones y qué podemos hacer simple para mejorar esa, esas emociones que nos vienen en el momento que finalmente repercuten en las ventas? ajá. Creo, o sea, en el fondo nosotros compramos emocionalmente, Ramiro, y después lo justificamos racionalmente. En el fondo, estoy aquí yo scrolleando y me compro ese par de botas porque en verdad, como que tengo, me gustan, me hicieron sentir bien, creí que me iba a ver bien con esas botas y después digo, me lo merezco, para eso trabajo, como en el fondo Claro, las frases que claro. nosotros hacemos como en la justificación de lo racional, como lo racional desde como la explicación hacia lo O emocional. sea, el vendedor debería entender esto, Por entonces. supuesto, compro sí o sí, primero emocionalmente que racionalmente. Uno se va a acordar de muchas veces compramos incluso cuando ese vendedor entró, se enganchó, te conversó, te dijo algo. Si yo ahora me Por eso, estoy comprando, y sí, al ejemplo de las botas, compro en una tienda en particular y compro porque la vendedora es tremendamente amorosa, llámese su nombre. No compro tan habitualmente, pero claro. voy, Y ella no son va, las me mejores dice, me botas, capaz, habla. ni las más baratas. No son las Claro. mejores, no son las más baratas, no, pero ella es tremendamente amable y me habla y me dice cosas extra de las que yo realmente le estoy preguntando. No siempre va a ser así, pero nosotros nos recordamos de quiénes están o de quiénes nos están vendiendo. Porque desde este mismo espacio, en los zapatos, yo estoy comprando en tienda A, pero tienda B, que me lo regalaron para Navidad, fui a cambiar los zapatos ahora para Navidad, ¿qué pasó? Fui a cambiar unos zapatos, me los regaló mi mamá de otra tienda. Llego y me trataron sumamente mal. Fue la primera tienda que tuve mala experiencia al cambiar regalo. Mm, Le dije, la niña gritaba y yo como en el fondo digo, o sea, no voy a volver más. claro. Escribí, les dije, como en el fondo no puedo volver a una tienda donde te están tratando así. No, claro. Nosotros compramos emocionalmente antes que Por eso racionalmente. dicen que hay que cuando uno va a comprar algo y lo compra emocionalmente, es mejor esperar, no comprarlo en el momento con el impulso de la emoción y ver si al día siguiente o horas después sigue interesado en comprar el mismo producto en el mismo lugar. Ajá, Lo curioso acá es que estamos hablando de los compradores. Sabemos que la compra es muy emocional, pero por otro lado, esta compra nosotros los vendedores, o sea, lo que estamos ofreciendo un producto, tenemos que saberlo ofrecer. O sea, ujú, tenemos que saber ofrecerla de determinada manera que la persona que ve mi producto lo pueda comprar en el momento o poder convencerlo para mostrarle que tu producto es el correcto. ajá. Y yo creo que ahí voy a hablar del retail, por ejemplo, en Claro, particular, como con respecto a la venta. Muchas veces nos pasa, hemos hecho harto de este taller de gestión emocional en la venta, y nos cuentan como algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, decía uno una vez, un chico, como llegó una persona extranjera, extranjera no en español, como en el fondo un sí. japonés, por ejemplo, como con audífonos a mirar los productos. Ya, ¿y tú qué estabas pensando? Como, no, que en realidad le da lo mismo lo que yo le dijera o no le dijera. Por lo tanto, cuando yo pienso que le da lo mismo lo que yo le diga o no, mi sensación y mi emoción va a ser, ok, entonces, ¿para qué me desgasto? Sin embargo, el de al lado dijo, yo voy igual, total, es como parte de lo que yo, como de la performance que estoy haciendo, y él le compró, fue una compra muy grande. Entonces, ahí es sumamente clave qué es lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo con X o Y cliente. Porque puede haber llegado también una persona que me subió y me bajó en la tienda, que también pasa, lamentablemente, que no le gustó el producto, que llegó enojado, no sé qué, yo me voy a teñir con esas emociones
sí o sí, no hay ninguna posibilidad de que a mí no me pasen cosas. Pero me pasó, me peleé con el cliente, inmediatamente vengo con el otro y cuando vengo con el otro probablemente mi performance va a ser distinta. Entonces, aquí es clave cuando estamos en esa venta de reconocer qué es lo que me pasa, entender cuál es la información que me da y desde ahí tomar alguna estrategia o alguna forma de regular. A mí me gustan mucho las estrategias que son prácticas y concretas para poder regular esa emoción. Y ahí tiene que ver mucho el cuerpo, la respiración, etcétera, porque en el fondo tengo la posibilidad de regularme, porque entendí que estoy sintiendo una emoción. No paso en piloto O sea, automático, sos más consciente de lo que te está pasando. O sea, porque no quiere decir que prestas no las vaya a atención. tener. Voy a tener Claro, enojo cuando tengo todos los pero juicios en la claro, pero ser casa. consciente de cómo uno respira, de cómo uno se siente en el momento, de cómo te estás sintiendo frente a una situación en tu casa o en el trabajo, te hace que controlar un poco mejor parecería las emociones, Que duren menos. Como en el fondo tengo la posibilidad de, ok, la tengo, disminuir la el... observo, regulo, hago algo para. Y en el fondo, cuando hago algo para, voy como repitiendo un hábito y tengo la posibilidad de que eso se me haga más fácil después. Si yo no tengo esa posibilidad, o sea, si yo no tengo esa regulación, voy a ir en piloto automático, las emociones me van a pasar, no me voy a dar cuenta, y ahí es donde estamos como en la frase que dijimos al principio, ¿verdad? Las empresas, los emprendedores, todos tenemos una cultura emocional, ¿la sabemos o no la sabemos? ¿Hacemos algo con ella o no hacemos algo con Sí, ella? a mí me pasaba en la empresa que a veces veía a los mejores vendedores, los top performers, o sea, los vendedores que más vendían y mejor conocían el producto, que a veces estaban emocionalmente mal por algo que les había pasado y pierden una venta por temas emocionales. O sea, por no saber emocionalmente manejar al cliente. Y finalmente eso repercute mucho en el negocio porque son los mejores vendedores. Entonces, ¿cómo entrenamos eso? ¿Cómo entrenamos la emoción de un vendedor que en el momento, o mi propia emoción cuando estoy mal, frente a una venta o a un proceso comercial que tengo que tener con un cliente o una reunión comercial con un cliente? Básicamente, Ramiro, yo creo que en el fondo es saber. Mira, hay dos formas en las que uno puede como observar las emociones. O las embotello, las meto dentro de una botella y las lanzo al mar, hago como que no existen. O las rumeo y lo doy vuelta una, dos, tres, 100 veces. Puede ser que yo como vendedor perdí una venta porque estoy pasando por muchas cosas, porque de nuevo no nos podemos separar de lo familiar o de lo personal con lo que pasa en un espacio laboral o profesional, ¿verdad? Sin embargo, necesito poder embotellar de repente esas emociones para poder cumplir ese objetivo. No está mal que las podamos embotellar, como en el fondo yo necesito venir acá, yo por ejemplo ya, si hubiese venido muy triste por alguna situación familiar, etcétera, y vengo acá y voy a estar en el podcast, no voy a estar contando aquí la situación familiar o personal, necesito embotellarla para poder dar mi mejor performance, para poder lograr ese objetivo, ¿verdad? Ahora, lo bueno o lo importante es que yo después lo saque y lo mire, lo observe. Y eso sí es clave. Porque en el fondo, si yo solo la dejo ahí, como la tiré del mar y como que hago como que no existe, al final es como el elefante rosado que uno no, que como hoy no pensemos en la torta de chocolate que está en el refrigerador, la voy a pensar igual. Voy a pensar igual en el elefante rosado. Siempre va a aparecer. Entonces, desde ahí, este vendedor o vendedora va a necesitar tener esas estrategias para poder embotellarlas y poder después mirarlas, no eliminarlas, no meterlas debajo de la alfombra, porque si no, igual van a salir, de alguna u otra manera van a salir. Claro. Entonces, y va a repercutir en hacerlo cada vez más amplio, cada vez se empiezan a amplificar, en vez de poder observarlas aquí, observo cuando ya fueron muy, muy grandes. Y si es el caso de este vendedor que me estaba poniendo, su forma es rumiarla, como constantemente dándole vuelta, 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 vuelta. La forma es poder observar esos pensamientos y hacer ejercicios prácticos que me permitan poder vivir en el Qué presente y no en estos interesante. pensamientos. Porque si no estamos dándole vuelta múltiples veces. Y el rumiar es como el rumeo de las vacas De la verdad que siempre está comiendo presente. y está dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta y no hacemos nada con ese bolo alimenticio, no llega a nada. Claro. Entonces, en el fondo, necesitamos tener esas estrategias para poder observar esos pensamientos. Perfecto. Sol, y cambiando un poco de tema de lo que es el emprendimiento y la venta, y me quiero ir a hablar un poco de doble presencia. La doble presencia es este fenómeno en el cual estamos en el trabajo, en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa, en nuestro puesto de trabajo,
pero está físicamente, estoy en ese lugar, pero por otro lado también estoy en mi casa, por cosas que están pasando, por situaciones, la compra del supermercado, un montón de cosas que no pueden pasar en la casa, siendo que uno tiene que estar más allá o más acá o al revés, pero siempre tiene que estar. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan frecuente es esto? ¿Y qué impacto tiene en el rendimiento, si se quiere, real de una persona en el trabajo? ¿Qué tanto impacta esta doble presencia en el performance Ajá. de tu empresa, tu emprendimiento o tu trabajo? Hoy día, Ramiro, hay indicadores claves como en investigación que indican que el bienestar familiar, bienestar familiar implica todo lo que estamos hablando de la conexión emocional, sí o sí, pero también implica la salud, implica como las mascotas, implican múltiples cosas, no solo como, como lo emocional, pero es uno de las dimensiones. El bienestar familiar involucra o impacta como directamente en el bienestar laboral en casi más de un 60% de como de las personas que están respondiendo a estas encuestas. Entonces, en el fondo, si yo estoy bien en mi espacio familiar, es decir, que la empresa me pueda dar flexibilidad horaria, tenga seguros de salud, tenga posibilidades de poder ir a ver una mascota si es que está enferma. En el fondo, que yo Claro, tengo mi hermana sí. ahora tiene su mascota en el Sí, hoy, hospital, como hoy en el el tema de la fondo, o mascota es sea, súper es importante. un tema. Sí, O si mi hijo le están haciendo bullying, o si él está haciendo bullying. Son claro, espacios que se me van a repetir en un espacio laboral. No me puedo, no, voy a estar con esa carga mental probablemente muy, muy presente. Entonces, desde ahí, más allá de que el líder se ponga como desde esta empatía extra, ¿verdad? Porque el otro día una líder me decía como, no sé si quiero saber tanto detalle de mi equipo, como claro, tanta información como sí. personal de ellos. Más allá de Es que esa es eso, la creencia s- tradicional sobre no meterse en los temas familiares o ajá. personales de las personas en horario laboral, ¿no? Por supuesto, y pareciera ser como que seguimos separándolo. Pero más allá de yo entrar en este como burnout por empatía, ¿verdad? O tener como demasiada información del colaborador o del trabajador del equipo, es saber si es que efectivamente está pasando algo. Yo tengo que saber si es que esta persona es cuidador o cuidadora de su madre, por ejemplo. Tengo que saber si es que su mamá está en la clínica o está hospitalizada. Eso va a impactar en la performance del equipo, sí o sí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder acompañarlo? Le puedo dar un poco más de flexibilidad, le puedo decir que pueda teletrabajar en esos momentos. No estoy diciendo que en el fondo vaya a hacer todo el tiempo, pero cuando esté en ese momento, necesito tener como esa Aparte el compañía. performance, que me ha pasado en la empresa, en mis empresas me ha pasado que el performance es, algo global. O sea, no porque una persona haya tenido 2 horas mal performance o un día de mal performance, significa que no es un ejecutivo que performa bien en la empresa, Tal o cual, tal cual. entonces también Y que no se lo fue el talento en el fondo. exacto. O sea, el talento no se le fue porque tuvo un mal día o porque tuvo su cabeza. Ahora, es importante ser consciente de esto del bienestar familiar también, porque la empresa puede y debe hacer cosas para para contener Ujú. a sus colaboradores, porque de esa forma va a mejorar su performance. Y hoy Ajá. día somos mucho más conscientes que antes de eso, ¿no? Por suerte, somos más conscientes de eso y estamos haciendo ese tipo de cosas. Hay muchas empresas que están como poniendo el foco también ahí. Y ahí tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de seguridad psicológica, va de la mano, sí o sí. Ahora yo creo que cuando estamos hablando de conciliación familiar y laboral, hacer estos espacios en los que, y me voy a salir un poco de foco, pero tiene mucho que ver. Hoy día estamos viendo en las noticias, Ramiro, estas altas tasas de suicidio en salud mental, altas tasas de violencia en los colegios, altas tasas de cosas que no queremos escuchar, que no queremos Claro. ver y, afortunadamente o lamentablemente todos pasamos por educación, por lo tanto pareciera ser que todos somos expertos en educación. Entonces queremos como decir, oye, es que los profes tienen que hacer esto, es que los profes tienen que hacer esto otro, etcétera. Y le transmitimos una responsabilidad muy grande también
siendo que uno tampoco puede desligarse de esto y transmitírselo Tal a los cual, profesores. tal cual. Y ahí es donde yo creo que es clave, porque en el fondo no podemos seguir dejando la educación como si fuera el único educador de estos niños que el día de mañana van a ser los presidentes de Chile. Claro, Como en el fondo no podemos olvidarnos que estos niños en algún momento van a crecer y van a ser los que nos van a llevar en un Uber, los que van a dirigir el país, los que nos van a ser el doctor que nos va a operar. En el fondo, esos niños necesitan hoy estar en esa presencia y estar bien, correctamente, en seguridad psicológica, claro. en reconocimiento emocional, en todo lo que estamos hablando como desde este espacio, ¿verdad? Se Sí, juntan y se unen. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder descomprimir a los colegios o poder darles un espaldarazo, un apoyo? Es que las empresas también estén haciéndose cargo con respecto a las familias. Las familias necesitan tener habilidades parentales, necesitan poder tener como acompañamiento, redes, acompañamiento de flexibilidad horaria, necesitan tener su salud en un cubierta, mundo tan necesitan complejo que tener, vivimos por hoy, supuesto, de tanto estímulo, de tanta actividad extra, trabajo extra ajá. programática. Y necesitan también tener ese espacio en el que yo me sienta cómodo y tranquilo de saber que mis hijos o mis hijas están bien, por ejemplo, ahora que se vienen las vacaciones de invierno. Rami, vienen las vacaciones de invierno, son los periodos más estresantes para los papás y las mamás, Claro, porque yo tengo que seguir trabajando. ¿Qué hago con mis hijos en vacaciones? ¿Les pongo pantallas todo el día? Empiezo a tener esa carga mental, por lo tanto, voy a trabajar y voy a trabajar con un nivel de estrés muy alto, que eso va a disminuir mi por productividad, mi supuesto, tu forma en la que voy performance, dando y todo lo que hemos estado hablando. sí. Entonces, ¿qué hago yo como empresa para poder acompañarlos? Tiene mucho que ver como con estos espacios de Y conciliación. también, Sol, me gustaría avanzar un poco y quizá cambiar un poco el foco de algo que veníamos conversando hace un rato, que es neurodiversidad e inclusión también. Ujú. Porque hoy día estos conceptos se están viviendo muy fuerte también y se está hablando mucho más de esto. Hasta se está viendo de una óptica diferente y esto trae beneficios grandes también para el equipo de trabajo, la neurodiversidad. Vos trabajás en el día a día, en tus talleres y con este tipo de servicios. ¿Qué nos puedes aportar de repente para nuestra organización, para nuestro trabajo? ¿O qué tip nos puedes pasar también para tomar de esto de una mejor manera y que nos sirva y finalmente que el equipo pueda performar mejor también? Yo creo, Ramiro, que así como estábamos hablando de que el líder tiene que ser emocionalmente inteligente, el liderazgo o el futuro del liderazgo es inclusivo sí o sí. Necesitamos pensar en que somos distintos tipos de cerebro pensando de una manera distinta. Acá en esta sala tenemos distintos cerebros, todos piensan o interpretan las situaciones de manera diferente. No es uno mejor que el otro o no es uno más normal que el otro. Y eso es clave cuando estamos hablando de la temática. Nosotros en Kinsu lo trabajamos desde la gestión emocional, como ¿qué es para ti la inclusión? ¿Cómo veo yo a una persona que está no sé, que no me responde habitualmente o que quizás no quiere participar del almuerzo familiar o del almuerzo de la Y eso tiene mucho que oficina? ver con las habilidades también propias, ¿no? Porque no Por todo el mundo supuesto. tiene la misma. Yo en la empresa tengo gente que es más innovadora que otra, tengo gente mucho más creativa que otra. No es lo mismo el gerente de finanzas o alguien que lleva los números que el publicista que maneja redes sociales. Entonces, hay que trabajar en los diferentes perfiles en las empresas, saber entenderlo y por ende saber hacer que todo el equipo conviva con la mejor energía positiva y con la mejor de repente mejor engagement entre ellos. Y pensar, así como decís tú, Ramiro, cada uno tiene sus fortalezas y sus propias fortalezas también tienen que ver con cómo yo me voy como movilizando dentro de un equipo de trabajo. Una persona que tenga alguna neurodiversidad, hoy día la neurodiversidad tiene que ver con un 20% de la población. Y la neurodiversidad no solo tiene que ver con la condición del espectro autista, que hoy día además se mal utiliza en el lenguaje, como de, ay, es súper TEA, como en el fondo no va por ahí, no va por ahí cuando nosotros nos estamos comunicando con un otro, cuando estamos queriendo ser inclusivos. Estamos aprendiendo, estamos avanzando hacia un espacio que sea mucho más inclusivo, sobre todo en la neurodiversidad, pero también tiene que ver con entender que hay múltiples formas de procesar la información. Y eso va a ir, la neurodiversidad implica la crisis de ansiedad,
implica la persona ansiosa, que en el fondo quiere que esté todo rápido, que en el fondo le complica, tienen estos apegos ansiosos, como que está constantemente queriendo Multitasking que como también te afecta. tiene que ver también el multitasking, por supuesto, esta persona como el déficit atencional, que tiene abiertas miles de pestañas, pero que esa persona con déficit atencional probablemente es la más creativa del equipo. Eso es algo Entonces, que a mí me como, está sonando mucho últimamente porque he visto estudios, leo un montón y para los que hacemos muchas actividades sentimos que obviamente que hay muchas distracciones y nos cuesta mucho el enfoque, ¿verdad? Pero también hay que entender que en una empresa, en una organización, en un emprendimiento tenemos diferentes perfiles. Tenemos la persona que probablemente tiene un déficit de atención, atencional, pero por otro lado es muy creativo y eso lo podemos tomar a favor y esa persona quizá puede aportar un montón al equipo o ajá, puede sostener emocionalmente un equipo. ajá. Entonces es importante, yo creo que en los diferentes roles que hay, verlo como globalmente el tema de los roles. Sol, y vos cuál ves, cuál crees que es el sentimiento que más predomina en nosotros los emprendedores y que deberíamos empezar a trabajar desde hoy? Uy, mansa pregunta. Poco abierta, pero Sí, es que creo que pasamos por múltiples emociones. Pasamos por emociones de frustración si es que no está funcionando, si es que no estoy llegando a las metas que estoy buscando. Quizás desesperanza, como en ese espacio en el que como no lo voy a lograr, o tengo que hacer otra cosa, o tengo que hacer algo distinto, tengo que, como en el fondo, no estoy logrando como como mi objetivo. Em, y probablemente también como muchos espacios en los que las emociones desagradables van muy de la mano como cuando estoy como intentando probar cosas nuevas, ¿verdad? Sin embargo, el emprendedor o siempre encuentra la forma. eso, quien está como también trabajando en su pasión, en su propósito, tiene múltiples emociones de orgullo, de satisfacción, es tremendamente resiliente, es ese que se levanta una y otra vez a poder seguir y avanzar. Es una persona que también está como con mucha alegría y como con muchos espacios como sociales con otros. Ser emprendedor implica que tenés que hacer networking Sí o constantemente. sí, Entonces, en el fondo, creo que partí por las desagradables que no nos gustan tanto, porque también existen, pero existen muchísimas más emociones agradables, a mi parecer, qué como en un bueno. emprendedor, sí. Sol, y si tuviésemos que dejarle a todos estos empresarios, emprendedores, trabajadores en sus organizaciones, 3 tips o algunos tips para a partir de hoy terminar este capítulo y poner en práctica real algo que le cambie su día o cambie la forma en la cual maneja su emoción. Probablemente ser consciente de cómo, de lo que me dijiste, qué es lo que pensé en el momento que me lo dijiste, que desencadenó una emoción, cómo poder manejarla mejor y que impacte positivamente en mi actividad. Hay una forma, la voy a hacer cortita, una forma que se llama Brain Smart Start, que en el fondo es como cómo mi cerebro puede comenzar correctamente un día a día, ¿verdad? Yo lo simplifiqué en URBI, como en español, unión, en el fondo unir, como pensar y observar cuál es tu cuerpo, cómo funciona, qué me está pasando en una reunión, por ejemplo, si es que no quiero hablar, me está dando vergüenza, como observar el cuerpo siempre me va a hacer O volver sea, al estar presente. consciente de lo que te está pasando en el momento. Y que puede ser mover Prestar los dedos atención. del pie, Si lo estoy moviendo, como pensar en por qué estoy moviendo el pie cuál es la en ese temperatura momento. que tengo, qué estoy sintiendo, tengo calor, tengo frío, siento o no siento la espalda, tengo algún dolor en mi cuerpo, como en el fondo voy observando, ¿verdad? Como qué es lo que me está sucediendo. Después, la respiración. Tomo una respiración profunda. Hay distintos tipos de respiraciones. Me tomo una respiración profunda para poder comenzar y dar una charla, por ejemplo, o dar una presentación importante. El vínculo. Me vinculo con alguien. Busco dentro de esa sala a alguien con quien tenga un vínculo. Tener un vínculo en un espacio laboral mejora en salud mental un 30%. Entonces, en el fondo, tengo este vínculo, tengo una persona a quien lo puedo mirar, a quien le puedo tocar un hombro. Y la intención, que no se nos olvide la intención siempre día a día. ¿Qué es lo que quiero lograr en el día o en el momento o en Y en este ponernos lugar, pequeñas en esas metas. pequeñas ¿Existen metas? metas emocionales? Como decir, ok, hoy va a ser un día en el cual tengo que estar bien, porque he visto que muchos emprendedores hacen eso. Como Ajá. dicen, hoy va a ser un día, hoy voy a estar bien. No se acuerda mi hija que me dice, papá, hoy voy a volver feliz, me dice. Me encanta su propósito. Esa es su intención.
Y esas intenciones debiesen ser día a día. Existen metas emocionales, sí, y podría yo pensar y decir, hoy me quiero sentir de esta otra manera, hoy voy a practicar este valor, O en mi hoy voy a equipo, practicar esta también puede ser. fortaleza, hoy En mi mi equipo, intención con mi equipo con mi va a ser equipo va a eso. ser eso. Y ese es darme un permiso para. Claro. Hoy día me doy permiso para disfrutar. Hoy día me doy ¿Cómo nos permiso cuesta a los para conversar. emprendedores darnos espacios para cosas que queremos hacer o cosas que necesitamos? Ajá. De repente, un día que estamos frustrados, entender que podés alejarte un poquito de tu negocio y eso te va a traer un montón de cosas buenas, que no necesariamente cuando estás mal tenés que estar metido y hacer las cosas mal en tu trabajo. Y no sobreidentificarnos con esa emoción porque se va a pasar. Básicamente, nos está yendo mal, mañana puede ser que sea mejor. Sol, muchas gracias Muchas por tu gracias a ti, tiempo. Ramiro. Tremenda conversación. Tremenda conversación. Bueno, y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Mente de Negocio. Gracias.